buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias por tomarse un ratito de su tarde por estar aquí. Después de la comida, esperemos que no nos dé mal del puerco. Bueno, continuamos con las actividades del foro y en esta mesa específicamente pues nos sentimos muy entusiasmadas por recibir a 3 proyectos que son muy distintos entre sí y que trabajan desde la cooperativa y desde la visión colectiva. Me voy a permitir introducirles brevemente para que les conozcan. Bueno, primero tenemos a Daniel Mejía de Ediciones Caradura, que nos visita desde Tijuana. Él es editor, imprime, escribe y gestiona para Ediciones Caradura. Selecciona libros y colabora con la operación de Cafetería, un espacio cultural autogestionado, donde se distribuye edición independiente, se hacen exposiciones de arte y tiene barra de café y comida. Luego nos acompaña desde Colombia Joana Nosa, que es artista plástica, radicada en la ciudad de Popayán, suroccidente colombiano, que después de muchos ires y venires aterrizó en el dibujo y los libros, a los que intenta juntar siempre. Desde 2016 es parte del colectivo que gestiona, que es Pájara Tinta, perdón. Y también nos acompaña Catalina Pérez Meléndez, que forma parte del proyecto Casa Gallina. Es bibliotecaria, curadora, editora e historiadora del arte. Ha participado en diversas iniciativas editoriales y curatoriales y su práctica está vinculada al desarrollo de herramientas de mediación artística para comunidades en la cuenca del Papaloapan. Y bueno, específicamente en esta mesa, ellos nos van a platicar un poco sobre justo cómo se congregan estos proyectos colectivos, ya sea conformados de manera cooperativa o desde justo las colectivas asumidas como tal, y cómo estas cooperativas y estas colectivas se relacionan con las publicaciones e incluso con proyectos más ambiciosos, digamos, con proyectos editoriales tal cual, ¿no? También nos van a platicar un poco sobre, pensando en los libros, cómo se posiciona el acto de la lectura y se desarticula desde ahí eso, como leer en colectivo, ¿no? Leer en lo comunitario. Y pues muchas gracias por hacer los esfuerzos por estar aquí, estamos muy contentos, bienvenidos y esperemos que comience a circular la conversación. Hola, pues igual primero que nada agradecido con la organización del evento por traernos. Como que llegué un poco tarde porque me confundí con la hora, pero alcancé a escuchar casi todo lo de la primera mesa y todo lo de la segunda y como que hay muchas cosas que han rebotado, como que las experiencias son experiencias que yo y el colectivo del que soy parte hemos tenido como que enfrentar. Entonces me gustaría como contarles más o menos cómo surgió nuestro proyecto y siento que a partir de ahí como que podemos más o menos empezar a platicar. Bueno, nosotros empezamos haciendo fanzines como sobre filosofía. Primero eran nada más 2 personas, eran 2 compañeras del colectivo. Una de ellas hacía ilustraciones y la otra estudió filosofía y como que la cosa era leer libros de filosofía y tratar de aterrizarlos un poco como en lo gráfico, como en esta idea de compartir un poco las lecturas con las personas, ¿no? Hubo 4 fanzines que eran sobre filósofos. El primero fue sobre Camus, hubo uno sobre Spinoza, hubo uno sobre Walter Benjamin y uno sobre Deleuze. Y después como que nos encontramos con la pandemia, entonces algunos miembros del colectivo, que somos 7, tuvimos como el privilegio de trabajar desde casa en la pandemia, entonces teníamos como 2 cosas que siento que son muy importantes para que un proyecto más o menos pueda empezar a funcionar. Entonces teníamos un poco de tiempo libre porque no nos la pasábamos yendo a la oficina trabajando. Y teníamos un poco más de ahorros porque no había mucho lugar donde gastarte tu dinero. Entonces a partir de eso como que empezamos a juntarnos virtualmente en un principio, pero ya no leíamos a un filósofo, sino que hablábamos de algún tema
y empezamos a trabajar como las publicaciones de fanzines un poco diferentes, ya no nada más eran como ilustraciones y texto. Empezamos a experimentar con el collage, collage análogo, que era, pues nos juntábamos y teníamos recortes de revistas y hablábamos sobre algún tema, le metíamos algo de texto. Y pues todo era fotocopiadora, ¿no? Era el medio que teníamos a nuestro alcance. Y así estuvimos como un año y medio hasta que otro compañero del colectivo que escribía poesía, como que nos dijo, ¿saben que a mí me gustaría publicar estos textos que tengo, ¿no? Como que, pero no le llamaba poesía porque él venía de la maquiladora, o sea, él trabajó, él es un ingeniero industrial, entonces él le llamaba rótulos, como estos rótulos que hacen en las calles, pero él los hacía como comprimía sus textos. Para mí me parece poesía, pero la llamábamos de esa forma, ¿no? Entonces fue como la primera aproximación que tuvimos como a diseñar un libro, ¿no? Nadie del colectivo venía como de áreas de diseño gráfico ni teníamos como mucha experiencia haciendo eso. Entonces todo fue una cosa de como desde intentar como ser autodidactas y aprender a hacer todo, ¿no? Como con tutoriales y eso. Entonces ya cuando quisimos publicar el primer libro, como que nos encontramos como parte del contexto en el que vivimos en Tijuana, es que no hay como una tradición ni hay mucha experiencia editorial. O sea, ha habido proyectos editoriales, pero como que nos encontramos con eso, ¿no? Como que era muy caro imprimir. O sea, era muy caro imprimir, no mucha gente o casi nadie sabía encuadernar como queríamos que encuadernaran. Entonces la primera publicación que hicimos la mandamos a hacer a Ciudad de México, ¿no? Entonces hicimos como ya un libro. O sea, ya no era un fanzine, sino que tenía este formato ya un poco más formal y demás. Y eso nos empezó a generar como, pues a preguntarnos eso, ¿no? ¿Por qué en nuestra ciudad no es fácil hacer esto, ¿no? No es fácil como publicar, no es fácil imprimir, no es fácil encuadernar. Entonces decidimos entrarle a eso nosotros. En la presentación del primer libro conocimos a alguien que sería una persona muy amiga del colectivo después. Y este compa tenía una imprenta. Él imprimía como cosas en serigrafía, tenía una máquina de offset, tenía una copiadora. Él tampoco tenía mucha experiencia como en la cosa esta de imprimir publicaciones. O sea, él imprimía más cosas que tenían que ver con cosas comerciales. Entonces como que dijimos, bueno, vamos a aprender en colectivo, ¿no? Entonces empezamos como con este amigo que tenía la imprenta y nosotros mismos a tratar de imprimir y generar todas las publicaciones desde la ciudad. En un principio simplemente era porque queríamos que fuera más barato, pero después pensamos que esto podría ayudar como a otros proyectos para que aprendieran a hacer como, como esto, ¿no? Entonces ya como que a partir de ahí como que nos tuvimos mucho la idea esta de hacer autopublicaciones, ¿no? Como que... Y bueno, así estuvimos como otro año, como que colaborando con este amigo, como que él aprendió a encuadernar mejor. Él tenía máquinas como también como guillotinas industriales y tenía cosas para también prensar libros y demás. Entonces como que eso fue como una forma que tuvimos como con personas de nuestra comunidad, como aprender a gestar libros, ¿no? El colectivo, como somos 7 personas y no todos veníamos de prácticas artísticas o prácticas de diseño, prácticas editoriales, como que fuimos aprendiendo, cada quien diferentes cosas. Una parte del colectivo se interesó también mucho por el arte, por hacer como piezas artísticas. Y siento que también eso ha nutrido bastante nuestra práctica editorial, porque muchas de las cosas que hemos publicado han sido como fotolibros, han sido como libros de poesía, libros de ilustraciones y como un poco también de libros objetos o un poco experimentales. Nuestros tirajes siempre han sido muy cortos. No, sí, todos han sido muy cortos. El más largo que hicimos fue de 100 ejemplares y fue un fotolibro, pero también fue una cosa difícil de hacer porque fue como que hicimos todo de cero. Entonces nosotros lo cosimos, nosotros lo engomamos y como que estamos inventándonos formas de como hacer material, como algunas ideas que tenemos, ¿no? Esta parte del colectivo que se interesó más por el arte, hicimos algunas exposiciones, pero
como otra parte del contexto de Tijuana, además de que no tenía como mucha experiencia editorial y como no tenía mucha práctica y recursos en ese campo. Al mismo tiempo, también en la parte artística no hay como tantos espacios institucionales y no institucionales para exponer. Entonces, la primera pieza que hicimos en colectivo la expusimos en un terreno baldío. Fue una exposición como de un día y le llamamos exogalería, como por esto de sacar el arte de las instituciones, un tanto porque nos gustaba la idea y un tanto porque también había espacios, ¿no? Entonces, como que siento que esta parte también de las piezas nutre como nuestra práctica como colectivo y editorial, ¿no? Entonces, las publicaciones que hacemos tienen mucho que ver como con prácticas artísticas y también como inquietudes políticas que tenemos o inquietudes en la filosofía. Entonces, hemos tratado de cruzar todos estos temas. Este, después, justo cuando estaba terminando la pandemia, encontramos un local. Había un local que estaban rentando y nos pareció que estaba barato. Entonces, el tiempo que teníamos utilizamos para hacer las acciones y hacer todo lo que queríamos hacer en la pandemia y nuestros ahorros los usamos para abrir un espacio. Este, algunas de las chavas del colectivo tenían experiencia trabajando en cocina y en café. Entonces fue como, bueno, vamos a abrir un café que íbamos a vender libros, ¿no? Entonces, pues abrimos el espacio que creo que se convirtió como en un punto como cultural importante en la ciudad. Como que siento que llenamos un hueco en la ciudad por esta falta de espacios y pues lo que nos interesaba hacer que circularan en la librería eran pues publicaciones independientes básicamente. Entonces habíamos estado yendo a Ciudad de México, habíamos estado yendo a Guadalajara y encontrábamos que había como varios espacios que tenían como esto, ¿no? Como que vendo café, vendo libros. Y yo siempre regresaba como de allá, como con un buen de materiales que no podía encontrar en la ciudad. O sea, porque teníamos Gandhi, teníamos muchas librerías de usado. Y era como que, ¿por qué acá en la ciudad no circula esto, no? Cosas que conocía como por sociales o editoriales que solo había visto en línea, de repente me las encontraba en otras ciudades, ¿no? Entonces era como, ¿cómo podemos contribuir también nosotros a que esto circule acá en el norte, ¿no? Porque siento que nos separan pues como dos desiertos, ¿no? Está toda la península y luego está Sonora y está Chihuahua y de repente hay como un hueco enorme entre Tijuana y el centro, ¿no? O entre Tijuana y Jalapa, por ejemplo. Entonces queríamos que eso pasara también en la ciudad y pues era por varias razones. Una, porque pues nos interesaba personalmente esas lecturas, o sea, como que no llegaban allá, las tenías que encargar. Entonces era como, bueno, yo cómo puedo hacerle para tener todos estos libros también. Entonces ya como que fue una forma. Y siento que eso, como es eso que hicimos, como que ha activado algunas cosas que no pasaban en la ciudad. O sea, como que siento que empezaron a surgir como otros proyectos que hacían como publicaciones, que se empezaron a encuadernar, empezaron a trabajar más el fanzine. Y, y todo surgió a partir de esto, ¿no? Como que teníamos un poco de tiempo y que teníamos un poco de... Porque la pandemia tuvimos el privilegio en la pandemia de estar como desde casa. Entonces, siento que eso es como accidentado, ¿no? Porque sí, como que teníamos inquietudes y queríamos hacer cosas y pues encontramos la manera de, entre un grupo de amigos, como tratar de llevarlas a la práctica. Y el lugar ha estado abierto desde 2022, acabamos de cumplir 3 años. Y bueno, hace un año conseguimos una duplicadora Rizo. En esta, porque también queríamos ya no depender también de nuestro amigo, o sea, porque él tiene sus chambas y a veces no coincidía como que nos podía imprimir lo que quisiéramos cuando quisiéramos. Entonces una amiga como que nos vendió una Rizo y pues tuvimos como una curva de aprendizaje como medio lenta porque
se nos descompuso en cuanto la conseguimos y en el norte no hay técnicos. O sea, por ejemplo, no sé si aquí en Jalapa haya muchos rizos o haya técnicos, pero en la Ciudad de México sé que hay técnicos. Pero en Tijuana no había, entonces tuvimos que abrirla nosotros. Entonces, como que fue parte de aprender a, sí, la abrimos y le cambiamos una pieza, pero para cambiarle la pieza tuvimos que desarmar como tres cuartas partes de la máquina, ¿no? Pero siento que también está bueno eso, como que aprendes algo que no sabías, ¿no? Y todo nuestra práctica ha sido de aprender cosas que no sabíamos hacer porque no había quien las hiciera en nuestra ciudad. Entonces, pues fue eso, a partir de como una necesidad del contexto de Tijuana, como aprender a hacer cosas, ¿no? Porque si no, te iba a salir muy caro mandar a hacerlo en otra ciudad, los envíos son caros y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que ahorita ya sabemos usarlo un poco mejor. Hemos hecho también tirajes muy cortos y no hemos hecho cosas tan complejas porque luego como que con esta máquina puedes hacer como combinaciones de colores y puedes hacer muchas cosas. Pero como que es eso, ¿no? Como que pues nos gusta aprender desde la organización que tenemos nosotros, como que eso. Y no sé, creo que es todo. Bueno, eso es como nuestra... O sea, quería contar esto porque siento que eso explica un poco más o menos cómo nos hemos organizado, ¿no? Como que... Y ya. Hola, buenas tardes. Me sorprende lo parecido que son nuestras historias. Pero bueno, ya les iré contando. Entonces, bueno, mi nombre es Joana Nosa, yo soy de Colombia, vengo de una ciudad que se llama Popayán, también súper mega, mega, mega periférica, o sea, como la periferia de Colombia. Em, Colombia también es un país súper central, entonces sí, pareciera como que en estas ciudades muy alejadas del centro no pasará nada, pero pues pasan cosas y ya les voy a contar. Entonces, el proyecto del que soy parte se llama Pajaratinta. Este proyecto nació en el 2016, como posiblemente muchos proyectos han surgido en medio de tragos, con la compañía de amigos, en charlas, conversando sobre todo, justo también partiendo como de la necesidad, porque teníamos cosas que estábamos haciendo. Yo estaba en ese momento en una revista literaria y artística, un amigo estaba haciendo libretas y pues sabíamos de mucha otra gente que estaba haciendo cosas y no sabíamos qué hacer con eso. Popayán es una ciudad muy húmeda y se lo estaba comiendo la humedad, lo que teníamos. Y dijimos, bueno, pues si no hay dónde moverlo, pues tenemos que inventarnos algo y hacer que se mueva. Y así nació Pájaro Tinta. Em, Voy pasando por acá. Inicialmente fuimos dos personas quienes ideamos Pájaro Tinta. Poco a poco han ido saliendo, han ido entrando y actualmente lo conformamos Luisa, Rodrigo, Daniel y yo. Tanto Rodrigo, Daniel y yo vivimos en Popayán. Luisa vive en una ciudad que se llama Manizales, que es un poco más al norte de Colombia, lo cual ha sido pues muy chévere porque creo que es un puente como con otras cosas que suceden en otras partes también periféricas. Pero también pues tiene como esa mirada fresca desde otro lugar que también nos ayuda como a salir un poco de ese ensimismamiento que a veces uno tiene encerrado en una ciudad y en un mismo ambiente. Entonces, como les decía, estamos en el Cauca, en Popayán, ubicado, pues ahí pueden ver en el mapa donde se ubica. El Cauca es un departamento muy hermoso y muy difícil. Em, Ha vivido muchos conflictos, incluyendo el conflicto armado más reciente que no hemos superado aún. Incluso después de la firma de los acuerdos de paz, el territorio es un territorio todavía en conflicto que se ha mutado, ha ido cambiando, han entrado nuevos actores. Justamente algo que les decía a Jesús, mi compañero de la Veracruzana,
que una de las razones por las cuales necesitaba salir de allí en avión es porque siempre la carretera es una lotería, te puede pasar cualquier cosa viajando por tierra. Entonces es un departamento que en este momento está viviendo un momento de zozobra. Es difícil experimentarlo allí, es difícil experimentar el pensar todo el tiempo o ver todo el tiempo noticias de lo que está sucediendo, que están matando personas, líderes sociales, y que de todas formas hay que seguir adelante, hay que seguir haciendo lo que hacemos. Entonces, como les contaba, nosotros nacimos en 2016. Inicialmente fuimos una feria muy pequeña, simplemente en cuestión de pocos días gestionamos mobiliario, gestionamos un espacio y montamos una feria muy cortica, duró 2 días. Bueno, ahorita dura más o menos eso, pero en ese momento duró 2 días. Y fue un éxito, curiosamente, no pensamos que fuera a tener acogida. En Popayán es difícil la escena cultural, y eso pues, nos dio como el impulso de seguir trabajando. Al siguiente año, en el 2017, dijimos, bueno, Popayán tiene fama mundial, podría decir, por su Semana Santa. Es una ciudad católica, muy conservadora, y tiene una Semana Santa que pues casi que desde que fundaron la ciudad existe y es patrimonio cultural y bueno, tiene un montón de cosas ahí. El hecho es que Popayán en Semana Santa se vuelve casi que, no sé, como que toda la ciudad está en feria, una cosa así. Y dijimos, bueno, hay que aprovechar este río de gente en esta ciudad y vendemos nuestros fanzines, nuestros cuadernos, nuestras libretas. Y fue un fracaso. Realmente fue un fracaso. La gente realmente quería ver santos y comer comida típica, no quería otra cosa, entonces no resultó. Entonces, bueno, después de eso, muy desanimados, claramente. em, la Universidad del Cauca, que es la universidad pública del departamento, empezó a hacer una feria del libro, la primera feria del libro que se hacía en Popayán, que se llama Ciudad Libro, y nos congregó, digamos, nos convocó para que hiciéramos Pájara Tinta en el marco de esa feria. Ellos fueron bastante ambiciosos y de primerazo se mandaron a hacer una feria como de 15 días. No sé cómo se hizo, no sé cómo resistimos, pero bueno, logramos hacer un montón de cosas, no solamente hacer la feria, sino organizar como toda una agenda de actividades, de talleres, de conversatorios, presentaciones, de todo hicimos. Entonces fue una bonita experiencia en el sentido... ¿Ya? Sí. Fue una bonita experiencia en el sentido que nos dimos cuenta que Pájara Tinta podía ser más que una feria de 2 días, y que también las personas que les interesaba lo que nosotros mostrábamos también estaban interesados en conocer experiencias, en conocer procesos de personas que pudimos llevar en esa ocasión. Entonces, de allí también empezó a surgir pues, los talleres. Donde pues hemos invitado a personas específicamente ilustradores. Bueno, eso es algo que creo que no dije, y es que nosotros nos especializamos en eso, en gráfica, principalmente. Sí, hemos tenido, pues, digamos, contacto con la palabra, pero digamos que lo que nosotros buscamos es esa relación de la palabra con el dibujo o con la gráfica. Entonces, principalmente invitamos ilustradores, ilustradoras, hemos invitado también a escritores, y pues estas personas van, plantean unos talleres a los que pues quienes asisten pues están abiertos como a aprender también de esos procesos personales de estas personas, pero pues también aprender de lo que ellos planteen en ese espacio. También hacemos charlas y conversatorios.
donde justamente estas personas pueden compartir sus trayectorias, pueden compartir sus portafolios, pueden conversar con las personas respecto a inquietudes, respecto a, pues, no sé, como que conocer la trayectoria de otra persona siempre impulsa a la gente a crear y a seguirlo, ¿no? Entonces, pues, esa es como la principal motivación de estos espacios. Y por último, bueno, no por último, en el 2000, si mal no recuerdo, fue en el 2021, no, perdón, en el 2019, no, perdón, 2020 a 2021, hicimos un trabajo con la Comisión de la Verdad, que fue digamos, como una especie de, es que no se puede llamar una institución, pero sí como un proceso que se creó a partir de la firma de los acuerdos de paz. Y esta se encargó de recoger los relatos en todas las regiones sobre cómo atravesó la guerra a las personas. El trabajo que nosotros hicimos fue con la Mesa Cauca, por supuesto. Hicimos un taller muy lindo donde las personas pues como expresaron a través de unos objetos como la importancia y el significado de esos objetos tanto a nivel personal como a nivel colectivo, a nivel comunitario y a nivel territorial. Entonces eso nos dio como mucho ánimo y nos dio la idea de hacer los laboratorios de creación colectiva, que justamente fuera eso, fuera como un espacio en el cual las personas podían llegar y de manera colectiva construir algo, construir, crear. En ese momento con la Comisión de la Verdad lo que hicimos fue una especie de videoinstalación, pero bueno, pues a nosotros lo que nos interesa son los libros, entonces dijimos, bueno, hagamos los laboratorios, pero pensando en que si hay un producto de allí, pues que sea un libro, o que sean libros, o que sea algo que impreso, al menos. Entonces, en ese sentido, pues nos empezamos a pensar estos laboratorios. Y bueno, aquí yo hice un dibujito que creo que es la manera como lo puedo más o menos explicar, que es, básicamente son unos talleristas o un tallerista o una tallerista que plantea una metodología, plantea como un espacio que es tanto físico, pero también es como un lugar donde se desbordan un poco las intenciones de las personas que llegan allí. Plantea como un marco metodológico, pero en este marco metodológico lo importante y lo valioso es como este juego de la pirinola, que pues, es un poco como el azar, como un juego, pero en este caso todos ponen. O sea, esto, lo que sea que se cree ahí, tiene que ser construido entre todos. Entonces, yo lo veo algo así como un montón de individuos que llegan a un espacio, cada uno con su experiencia, cada uno con su bagaje, cada uno con sus ideas, y se le plantea pues como una metodología, se vuelven una maraña, o sea, empiezan a recorrer de todas las maneras, hacia todos los lados, sobre todo también conversando entre ellos para llegar a un resultado como, aquí lo puse como que será o no será, o sea, como que es exactamente un resultado. Por no ponerlo como en términos tampoco tan pragmáticos, como, no sé, algo como una ecuación, como 2 más 2 igual a como el resultado tal. Puede pasar, puede no pasar. Entonces, pensando como mucho en lo que hemos hecho en estos espacios, entonces digamos que podemos hablar más que de un resultado de resultados, podemos hablar de espacios sensibles, o sea, lo que creamos allí son espacios sensibles, son espacios donde esperamos que la gente tenga contacto más que con una metodología, como que aprender a hacer una técnica o lo que sea, que tenga más bien como preguntas, que se conecte con las otras personas a través de eso, de cuestionamientos, de preguntas, que el tallerista o la tallerista tenga la capacidad de manejar todo esto, que de pronto no se desborde, o bueno, si lo que busca es que se desborde, pues que se desborde. Y
Esto en cuanto como al espacio, pero también la idea es que de allí salga pues algo editorial. Y yo lo denomino, bueno, tengo como dos términos para esto. Uno es el artefacto, porque si nos vamos al término así sacado de la tinta, es como algo hecho con arte. Y pues somos artistas, somos diseñadores y lo que queremos que suceda allí es tenga que ser conectado con el arte. Y también tengo como otro término que es como obra libro, que lo que nos interesa que suceda allí es como la culminación, no la culminación, es como darle un cierre a un proceso, pero también abrir justamente a través de esto otros procesos. Porque la idea es que esto llegue a otras partes, la idea es que esto se replique, que si alguien quiere, coge este librito y lo mira y dice, ay, me interesa hacerlo en mi clase, o me interesa hacerlo en mi colectivo, o me interesa hacerlo en mi colectivo activista X, pues por supuesto, hágalo y de allí saldrán otras cosas y será seguramente maravilloso. Y bueno, para terminar, me voy a volver un poquito académica, pero quería terminar con esta cita de un artista que se llama Luis Kapnitzer, que habla sobre el socialismo de la creatividad. Entonces él toma como estos términos de las ciencias sociales y económicas, del socialismo y el capitalismo. Entonces él habla como de esas dinámicas capitalistas que básicamente nos ponen a nosotros a consumir creaciones de unas personas que consideramos especializadas, como, no sé, Picasso, algo así. Y él lo que propone es que la creatividad, que es casi que inherente a todo ser humano, sea parte integral y sea parte activa de los procesos educativos. Entonces, que el arte no se limite a los artistas o a los que tenemos un título de artista, sino que se expanda a las prácticas en cualquier otros espacios. Y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Catalina. Ahorita vamos a... Es que... Ok. Ah, ok. Gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias al equipo de la Universidad Veracruzana Editorial, ¿no? Mariana, muchas gracias y a todo el equipo, al maestro Agustín también por la invitación. Este agradecimiento pues lo hago en representación de Casa Gallina. Casa Gallina pues es un proyecto que se ubica en la Ciudad de México y que se localiza en Santa María la Ribera. Y bueno, tiene sentido que esté yo acá representando. Yo no trabajo en Casa Gallina, pero colaboro con Casa Gallina, ¿no? Justo en estas formas o en estas nociones de lo que significa proyectos colectivos o comunitarios, ¿no? Que es un poco complicado como pensar en una sola forma de colectividad. No se trata de una agrupación constante, sino más bien como una forma de trabajar procesos con distintos participantes. A veces pueden ser colectivos, a veces pueden ser
personas como artistas, ¿no? Y es bien lindo ahorita que salió Luis Kamitzer, porque siento que tiene una práctica que al inicio de Casa Gallina, así comenzó, ¿no? Y también, aunque Mariana comentaba que no teníamos mucho en común, pero pienso que Tijuana, bueno, pues es un espacio que en realidad también tiene historia Casa Gallina con Tijuana, porque bueno, nació de un proyecto también que se llamó Insight y que después de vino, digamos, ya en un proyecto barrial en la colonia Santa María la Ribera, pero que justo era como pensar, bueno, Insight era un proyecto transfronterizo, ¿no? Y después esto devino en qué sentido tiene ubicarse en un lugar como Santa María la Ribera, ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta se generaron nuevas perspectivas de lo que significaba Casa Gallina, ¿no? Casa Gallina tiene un trabajo de 10 años, no es una editorial, sino en realidad utiliza diversas herramientas para procesos comunitarios, ¿no? Entonces, al inicio ellos comenzaron a trabajar, digamos, más que líneas editoriales, como búsquedas, ¿no? Y realizaron una investigación, por ejemplo, de lo que significaba el barrio Santa María, mapeos, ¿no? Del tipo de profesiones, el tipo de comunidad que había, y a partir de eso se empezaron a figurar proyectos donde invitaban a artistas, artistas contemporáneos, para desarrollar algún proceso que a veces devenía en una publicación, a veces devenía en una exposición y a veces en otro tipo de actividades como talleres, ¿no? Entonces, algunos de estos proyectos pues sí tienen, digamos, como testimonio una publicación. Todas las publicaciones de Casa Gallina las pueden encontrar en la página, se pueden descargar de forma gratuita. Es un formato PDF. Y también su distribución hasta donde alcanzaban las posibilidades, pues era gratuita para las comunidades de Santa María la Ribera, ¿no? Y también de sus aliados, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden encontrar proyectos que tienen que ver con la botánica, que tienen que ver con la minería, que tienen que ver con la medicina alternativa, que tienen que ver con el maíz, con el cultivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, justo a esta hora se está presentando, tengo entendido, Tania Jimena, que en algún momento también colaboró con Casa Gallina, con un proyecto sobre volcanes. Osvaldo Ruiz, que justo también trabajó, mapeó que había muchos consultorios homeópatas en el barrio, y entonces a partir de eso se generó la pregunta: ¿por qué el barrio está consultando a partir de la homeopatía, ¿no? Y de ahí se generó otro proyecto editorial. Omar Gámez, fotógrafo, bueno, pues él tiene un interés especialmente pues en la comunidad LGBT y queer, entonces él hizo otro tipo de proyecto que tenía que ver con mestizaje, ¿no? Y fue un proyecto muy popular, precisamente era identificar a personas LGBT y tener retratos, por ejemplo, ¿no? Era otro tipo de intención. Eunice Adorno, que buscaba también esta relación que se tiene con las mascotas, entonces el proyecto editorial son retratos de las mascotas, ¿no? Que es un proyecto muy querido por los vecinos de Santa María la Ribera. Y Miguel Castro, bueno, pues que desarrolló otro tipo de proyectos sobre minería, ¿no? Entonces, muchos de estos proyectos trazan intereses, sí con lo comunitario, pero también con preguntas sobre de qué manera ser resilientes y de qué manera involucrarse en temas de medio ambiente, ¿no? Y desde la comunidad. Entonces, esta idea de comunidad tuvo, digamos, otro disparo a partir, esta es mi opinión personal, desde el proyecto de Iconoclasistas, que es un colectivo que lo que hizo fue pues una herramienta muy buena para el mapeo colectivo de territorios. Entonces es un proyecto que ustedes pueden utilizar justo como una herramienta para procesos de entender el propio territorio, ¿no? Entonces, siento que a partir de este
proyecto con iconoclastistas se abrieron. En pandemia, en el 2020, justo pensaron de qué manera se podían vincular no solamente con el barrio de Santa María la Ribera, sino también con otros lugares, ¿no? En este caso, yo estoy acá porque soy de la cuenca del Papaloapan, migré a los 11 años a la Ciudad de México y en el 2020 me acerqué a artistas para proponerles un proyecto conjunto que se llama Alavera Aveira, que era una intención de realizar un fotolibro de infancias ribereñas entre México y Brasil. Entonces hubo, digamos, la coincidencia, y eso es alguna de las cosas que representa Casa Gallina, coincidencias con aliados de búsquedas de este tipo, ¿no? Entonces, en este caso, la intención de este fotolibro, que era para distribuirse en comunidades ribereñas, tanto en Belém de Pará como en Veracruz y Oaxaca, pues tuvo que pararse, porque precisamente la propuesta de Casa Gallina era pensar en territorio mexicano, y entonces el proyecto se acotó a Veracruz, y de ahí se llamó Hacemos Nuestros Ríos, que si podrían, por favor, alguien ayudarme a pasar. Es una cajita que se está rompiendo, pero es porque la usamos mucho. Este es el resultado, digamos, del proyecto editorial. La invitación fue justo para artistas de Veracruz, principalmente. Es bonito que esté aquí Enero y Abril, que fue una de las participantes del proyecto. Dolores Medel, que ella pues es de los Tuxtlas, pero vive en el puerto de Veracruz, es profesora de la UB también. Se invitó también a Adolfo Córdoba, que bueno, todos están acá. Adolfo Córdoba, que algunos de ustedes tal vez lo conozcan, porque pues es una persona que hace mucha labor, incluso yo puedo llamarlo como activista de las literaturas infantiles, ¿no? Y representa una voz. Y entonces, bueno, también se le hizo la invitación a él, a Cuauhtémoc Huesca, que es un ilustrador de Songolica. Y de parte de Casa Gallina, pues hay un equipo de mediación muy importante, que ahorita está representado por Cecilia Pompa, que también está acá en esta foto. Y básicamente este tipo de publicaciones en realidad nacen de procesos comunitarios. Aquí la cuestión de este fotolibro nació a partir de tallereo, si podemos llamarlo así, que hicimos en un verano en julio del 2021 en pueblos, el Papaloapan, Chacaltianguis, Tlacojalpan, Tlacotalpan, y fue muy, muy lindo precisamente porque los niños de esos entornos pues tienen menos oportunidades de conocer otras cosas más allá de la escuela. Entonces era una desesperación de los niños que veíamos en los talleres, y estos talleres se desarrollaron gracias a otro tipo de organización colectiva que ya existía en la cuenca, es decir, algunas asociaciones, interesados, por ejemplo, profesores de secundaria, ¿no? Que poco a poco fuimos conectando, y entonces de ahí se gestaban los talleres a partir de los intereses, y eran talleres muy sencillos, pero que antes de pensar cuál iba a ser el contenido del fotolibro, se generó, digamos, estos talleres donde se les invitaba a los niños a hacer distintas actividades. Para mí es importante mencionar que una de esas actividades se desarrolló en una biblioteca en Chacaltianguis. No sé si aquí está. Esta. Y lo menciono porque es muy importante para mí. Esta biblioteca, bueno, la visitamos en el 2020 y no más de hace un año y medio desapareció. Desapareció porque la alcaldesa dijo,
X, la biblioteca no me sirve y desapareció todo. Entonces, para mí es muy importante que en esta publicación exista, digamos, el testimonio y bueno, ahora digamos que se genera otro tipo de relaciones con la comunidad donde pues lo que se está buscando es que haya como una especie de concientización de lo que significa una biblioteca en términos del presupuesto que ya se ejerció, que es parte también del patrimonio. Y esto es, digamos, de las cuestiones que salen a partir de este tipo de procesos comunitarios, ¿no? ¿Pueden también, por favor? Gracias. Y cuando terminó todo el proceso de edición, que fue pues un proceso de edición colaborativa donde, aunque yo aparezco como editora, pues es un proceso que implicó la colaboración tanto de Cecilia Pompa como mediadora de pensar el libro en su futuro, no para el futuro en términos de promoción, sino cómo se iba a activar. Esa es la palabra que usamos mucho desde las prácticas artísticas, más que de la promoción o de la difusión en el caso o divulgación que desde las bibliotecas, yo soy bibliotecaria, utilizamos, ¿no? Entonces esa era la intención, pensar de qué manera iba a activarse el libro, ¿no? Y en ese proceso, bueno, pues también se buscó tener una presencia no directamente desde algo didáctico en cuanto a lo que buscamos. Se llama Hacemos Nuestro Río porque precisamente era una forma de vincular desde los afectos con la fotografía y con poema para el propio territorio, en este caso de la cuenca del Papaloapan, ¿no? Entonces es un proyecto que más que nada busca vincularse a partir de los afectos y esto llevó a que cuando, digamos, ya fue la posibilidad de producir el libro, se pensara en una distribución gratuita, ¿no? Entonces esa distribución gratuita en realidad fue generada a partir de actividades que llamamos justo talleres, exposición, ¿no? O sea, como que sí se generó un programa y la razón de ser del libro era para existir en ese contexto, ¿no? Entonces, cuando se distribuyó la primera vez, prácticamente 400 ejemplares se fueron en ese tipo de actividades y los demás fueron poquito a poquito moviéndose, ¿no? Y fue muy querido el proyecto y fue replicado por profesores, por estudiantes de mediación, por ejemplo, que incluso aquí la Universidad Veracruzana tiene una maestría, tengo entendido, de promoción de la lectura. Entonces ahí salieron proyectos que hicieron otras cosas a partir de Hacemos Nuestro Río. Y el año pasado, bueno, pues acá también en la Galería Ramón Alba de la Canal, pues, estuvo una de las exposiciones que se llevaron a cabo. Cuando decimos activación, bueno, pues pueden ser distintos tipos de acercamientos y los que aún están abiertos porque continúo desarrollando algunas actividades de mediación en la cuenca. Precisamente el miércoles voy a continuar con algunas actividades. En este caso llevo un par de cámaras fotográficas como las que ven aquí, cámaras de juguete para que los niños puedan hacer sus propias fotos y se queden con esas fotos en ese contexto de mirar fotos y decir, yo también puedo hacer esta foto, yo quiero hacer otro tipo de foto, ¿no? Y la mediación se ha extendido. La lectura no solamente es de los poemas, no es lectura, digamos, de mi parte, sino en realidad es algo muy abierto y que se genera también extendiendo a otros sentidos. Por ejemplo, si me pueden ayudar acá, Marian. Otras formas de mediación y de organización colectiva, nada más le das a play ahí. Sí. Otras formas de organización colectiva es pensar
de qué otra manera sensibilizar el acercamiento al río, ¿no? Que, bueno, ese es otro aspecto del que podemos hablar del río, pero acá lo que yo observaba como alguien que venía de ese lugar era la desconexión con el propio río, ¿no? O sea, no, por muchas cosas, ¿no? Por la contaminación, porque es más ágil llegar en carretera, ¿no? Porque ya no se tiene, digamos, ese interés con el agua precisamente también por otras cuestiones, porque puede ser peligroso, ¿no? Entonces, hay varias situaciones y entonces lo que se busca con estos dispositivos que estoy ahorita pasando es en actividades, bueno, pues abrir a los sentidos, en este caso con el contacto, por ejemplo, un micrófono de contacto que igual lo ponemos en el agua, ¿no? Para que entonces se entienda otros sonidos del agua. Y el audio que estamos pasando acá es una pieza de un artista sonoro que precisamente lo que hace es una recopilación de 20 años de registro de distintos cuerpos de agua, desde una presa, desde el goteo, desde la lluvia, desde animales de agua, ¿no? Entonces, este es el tipo de actividades con las que nos acercamos no solamente a infancia, sino también a otro tipo de personas. Y yo no hablo de público porque pues no soy editores como mucho, no soy editora como muchos de ustedes, o sea, como que yo entiendo el acercamiento a partir de esa relación que tengo con la cuenca del Papaloapa, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poquito como para introducir lo que se hace en Casa Gallina. Hay proyectos muy hermosos que, por favor, que tienen que ver también con la creación de redes comunitarias, ¿no? O sea, por ejemplo, además de Veracruz, pues han hecho proyectos en Chiapas, en Milpalta, por lo que tengo entendido, y hacen alianzas pues también con intereses similares, ¿no? O sea, con primarias, principalmente con primarias, ¿no? Que los profesores son personas muy abiertas, ¿no? Y que siempre están buscando herramientas, ¿no? Entonces, lo que hacen en los dispositivos como las publicaciones, yo hablo como dispositivo una publicación, un libro, es también emular otro tipo de herramientas que Casa Gallina utiliza en el mismo barrio, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen una prestaduría, es decir, es una biblioteca de herramientas, ¿no? Y tiene otro tipo de proyectos así. Entonces, este libro en realidad también funciona más como una herramienta para mediadores, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Entonces, no sé, Mariana, si quieres que hablemos de otra cosa. Bueno, muchas gracias al Estrés por compartirnos sus proyectos y también por enunciar una cosa que creo que en la mañana no se platicó tanto, no se tocó tanto, que es platicar justo desde las prácticas y las experiencias situadas que abarcan los proyectos, ¿no? Este horizonte de experiencias que atraviesan pues tanto un equipo que está dentro de un proyecto como hacia dónde se dirige el proyecto, ¿no? Y esos productos, por denominarlos de alguna forma, ¿qué cosas involucran, ¿no? ¿Qué experiencias involucran y cómo se comprometen geopolíticamente? Me gustó también que los tres hablaron de situadamente, estos contextos situados que atraviesan sus proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un ratito para platicar de manera conjunta sobre inquietudes, si tienen alguna duda sobre los proyectos, sobre las experiencias que atraviesan los proyectos. También yo me estaba preguntando
bueno, a raíz de lo que nos comentaban, que es algo que generalmente no damos por hecho, usualmente cuando decimos hay un proyecto editorial, ¿no? ¿Qué es lo que resuena en aquello que publicamos, ¿no? Hacia dónde se está tirando esas prácticas artísticas, pero también esos modelos de autoría que están menos basados en el sentido de propiedad, ¿no? Y también que son prácticas que nos ayudan a revalorizar el trabajo conjunto, ¿no? Digamos, no, como creo que, no sé si fuiste tú, Joana o Cata, que hablaron sobre, claro, no es solo una persona que está detrás de un libro y que ahí está su nombre como la autora o la editora, ¿no? Sino que hay un sistema detrás conjunto. Entonces, no sé si quieran conversar un poco en torno a eso y también vamos platicando. Bueno, aquí tengo un libro que hicimos, este fue lo que resultó del primer laboratorio que hicimos, se llama Una cápsula del tiempo, y si alguien lo desea, aquí está. Claro que sí. Este lo hicimos con un colectivo LGBTIQ+. Y justamente creo que lo que empezamos a plantearnos fue eso mismo, o sea, como que aquí no hay un autor, no hay una autora, no hay un editor. Siento que pues lo que ocurrió ahí fue una conversación, esto es producto de esa conversación, como de esos puntos de acuerdo, o sea, pensando un poco en la palabra comunitario, es eso, es como los puntos en común que reúne a las personas. Y quería mencionar, antes de que hicieras como la pregunta, y tal vez como que los tres pudiéramos hablar de eso, que para lograr hacer esto con la mayor libertad posible, sin pensar en que esto costó dinero, porque todo esto cuesta dinero, por supuesto, y que de alguna manera tenemos que recuperarlo. En este caso, lo que hicimos fue gestionar recursos que nos permitieran hacer esto y que lo pueda traer acá y que el que lo quiera tener, pues se lo puede llevar. Y justamente pensando también en temas justo como de autoría y ese tipo de cosas, lo que hicimos fue proponer una licencia abierta a los chicos y las chicas que participaron allí. También, obviamente nosotros, como que damos la licencia también para que esto sea replicado. Y como van a ver en los sellos de la parte de atrás, esto fue producto de una convocatoria pública al cual pudimos acceder, pero también gestionamos recursos con instituciones, también hacemos alianzas con universidades, hacemos alianzas con centros culturales que nos permitan hacer lo que queremos hacer. No sé, por ejemplo, de mis compañeros, cómo les va con el tema de los recursos. En tu caso creo que es como recursos propios, buena parte, pero no sé si enteramente. Bueno, como que en un principio sí fue como algo que pusimos las personas del colectivo, pero después hemos intentado que como que tanto las publicaciones como todo el trabajo que hemos hecho como que se pague a sí mismo. O sea, como que hemos intentado que no tener que volver a poner de nuestros bolsillos para hacer libros. Entonces, como que hemos aprovechado también la ventaja de estar cerca de Estados Unidos un poco, porque nos es difícil como hacer circular nuestro material en el centro del país. Entonces, como que regularmente asistíamos a ferias de fanzines y de autopublicaciones o de libros de arte, pero nos quedaba mucho más cerca cruzar a San Diego o cruzar a Los Ángeles y hacer 2 horas en carro que tomar un vuelo y hospedarte acá. Entonces eso nos ha ayudado a veces como a fondear un poco el proyecto, porque, no sé, algo que puedes vender aquí a un precio lo puedes vender como 5 veces más caro en dólar, ¿no? Entonces,
como que eso nos ha ayudado bastante. Y siento que también han surgido como algunas relaciones muy interesantes con personas del sur de California, que son como principalmente personas latinas. Entonces, como que ahorita también pensaba en eso, como en esto, en estas redes que puedes tejer. Y hemos tejido como redes con espacios en el centro del país por la cosa de que tenemos la librería. Pero también hemos tejido ciertas redes con personas que están haciendo cosas parecidas en California. Y eso, bueno, nos ha ayudado un poco como a fondearlo. Como que hemos intentado no tener recursos de instituciones. O sea, aplicamos a una beca, pero fue una beca como que tenía que ver más con arte y hicimos unos talleres en el año antepasado, pero no nos hemos fondeado tanto o más bien no nos hemos fondeado por instituciones o por recursos públicos, porque también pensábamos esto como de las políticas culturales, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, pienso ahorita en la feria que está pasando aquí y ayer cuando estuve viendo los stands, vi que la oferta y la diversidad que tienen es muy buena. O sea, ahorita en Tijuana va a haber una feria en el julio, pero una es carísimo ponerte. O sea, para proyectos medianos como que no es costeable pagar 20,000 pesos por 10 días. O sea, y al mismo tiempo siento que eso como que excluye a muchas editoriales que podrían ofertar como cosas, pues no sé, que pueden enriquecer más la diversidad de las ferias, ¿no? Entonces, por eso nosotros regularmente participamos en ferias más pequeñas, o sea, ferias como de libros de arte o ferias de fanzines, porque no podemos pagar una mesa de 10 días en una feria grande en Tijuana, por ejemplo. Igual ir a una feria en otro lugar del país también es difícil porque tenemos que pagar vuelos, tenemos que pagar hospedaje, tenemos que llevar las cosas. Entonces, como que, como que esta cosa de las políticas culturales, pensamos que hay como mucha dependencia por parte de todo tipo de proyecto que está vinculado como a la cosa de los libros, al arte. Entonces como que intentamos, una parte por la cual abrimos el espacio fue para tratar de que la venta de comida y la venta de café y la venta de libros como que nos ayude con los proyectos que queremos hacer. Entonces como que es a veces los libros que vendemos nos ayudan para el café, a veces el café nos ayuda con los libros, entonces a veces como que estamos jugando con eso, ¿no? Entonces es la forma en la que más o menos hemos intentado como financiar los proyectos, como desde la autogestión, pero tampoco estamos cerrados totalmente a después conseguir un fondo para hacer algo, ¿no? Pero como que hemos intentado como dentro de lo posible, como con nuestros medios, como tratar de hacer nuestras cosas, ¿no? Y algo como que quería agregar era como que, no sé, nosotros empezamos con fanzines y siento que es, no sé, como que lo que teníamos en común era como que las publicaciones impresas nos han llevado a otros espacios o como que hemos experimentado con otros medios a partir de que comenzamos, o sea, utilizando papel, imprimiendo cosas en papel, ¿no? Entonces, me parece como, no sé, como que es un buen medio para llegar a otras cosas, ¿no? Entonces, como que por eso hemos trabajado varias cosas. Y ahorita también que decías que todos hacen todo y que todos ponen todo, como que una práctica que tenemos con algunas personas que hemos publicado también tiene que ver con eso, como que, o sea, no tenemos esta relación de tú eres el autor y me vas a pasar tu texto o tus fotos y ya yo me voy a encargar de todo, sino tenemos también como acuerdos en los cuales, como tenemos el taller, como que las mismas personas que les publicamos, como que también se involucran en el proceso de edición, en el proceso de impresión, o sea, como que también aprenden un poco como la práctica. Pues nos gusta eso también, como que no ser como, no tener esta división del trabajo tan marcada, yo hago esto y tú haces esto, sino como que involucrarnos un poco en cada parte de hacer los libros. Em, sobre las formas de producir lo que publica Casa Gallina, bueno, pues es parte de una gestión enorme que tiene que hacer Casa Gallina
con patronos, con aplicación a becas, ¿no? Con campañas de fondeo, ¿no? Entonces son distintos mecanismos que ha estado buscando justo para financiar los proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso de Hacemos Nuestro Río, la primera publicación se hizo bajo EFIARTES, que ellos habían aplicado y fue a partir de eso la invitación, ¿no? Para generar este proyecto juntos. Y ya, por ejemplo, la segunda edición, que también está circulando ahorita, pues ya es un proyecto más sencillo que ya necesitaba aterrizarse en términos económicos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, la producción fue diferente, ¿no? O sea, ya no fue como este objeto bonito para niños. Y digo, ese es un ejemplo del que yo puedo hablar, ¿no? Pero al final de cuentas pues, es un proceso complejo de lo que significan este tipo de iniciativas que tienen que buscar distintos financiamientos, ¿no? O sea, no tiene que ver justo con la forma de autogestión que para ustedes significa, ¿no? Acá es de otra manera. Pero al final de cuentas, pues no es un proceso de mercantilización como tiene que suceder para un proyecto editorial, tal vez, ¿no? Entonces, esa sería la gran diferencia, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O más que una pregunta, un comentario, algo. Hola, soy Ale Retana de Heredad. Muy bonita su mesa, la verdad. Muy lindo escucharles y sobre todo, bueno, lo que comentaba Mariana, ¿no? De esas experiencias que tienen muy claro desde dónde trabajan y desde dónde están produciendo y de qué manera lo están haciendo. Em, y bueno, a mí como que una cosa que me llamaba la atención es algo que dijo Cata, pero que creo que también les tiene que ver con Daniel y con Joana, que hace un momento Cata hacía un comentario de que ella no piensa en como en esos públicos del mercadeo, porque ella es bibliotecaria. Y bueno, Daniel y Joana, por lo que yo logro entrever, tienen más bien una formación que tiene que ver con las artes visuales, ¿no? Y lo han ido como comentando a lo largo de pues de la charla, pero yo quisiera escucharles un poco más, quizás aterrizadamente al respecto, de cómo esas otras formaciones que no tienen que ver con el mundo de las letras influyen en su quehacer editorial, ¿no? O sea, me parece muy hermoso esto que dice Cata, como de, entonces me aproximo y diseño el libro no pensando en el público al que se le va a vender, sino al lector que va a interactuar con él. Y que eso marcó pues la primera edición del libro, ¿no? Que lo hizo ser de la forma particular que es. Y creo que también Daniel y Joana pues lo mencionaban con respecto a la materialidad de los objetos que crean, que a veces les llamamos libros y a veces son como una cosa distinta, pero les llamamos libros por comodidad. Entonces, si quisieran, no sé, ahondar un poco sobre eso, ¿no? De qué sienten que pueden ver o hacer o qué cosas priorizan al momento de crear sus libros, que, bueno, a mí me llama la atención porque mi formación es de letras y como muchos otros editores, ¿no? Y hay una mirada y una sensibilidad distinta. Escuchando las mesas de la mañana también me gustó como que igual nadie lo abordó directamente porque estaba hablando de otra noción de la edición independiente, pero hay algo que sucede, por ejemplo, en los proyectos pequeños o los proyectos que son como luciérnagas, ¿no? O sea, que su vida es muy sutil, ¿no? Y que viven para un propósito específico y que no tienen que mantener un proyecto editorial con línea editorial como todos ustedes, ¿no? Entonces, lo que he estado viendo es que hay mucho tipo de resistencias en el sentido de identificar angustias colectivas, preocupaciones ambientales, preocupaciones comunitarias, deseos en común, ¿no?
Entonces, siento que mi formación estaba cercana a eso, pues porque como bibliotecaria a lo mejor tengo otra búsqueda, ¿no? Pero que siento que hay una distancia abismal porque nadie habló de las bibliotecas, o sea, todo el mundo dijo de las librerías, ¿no? O sea, pensando en las librerías, y yo entiendo muy bien cuál es la problemática o las problemáticas de acercamiento a las bibliotecas, o sea, es una cosa, la red de bibliotecas públicas es un tema, pero también hay otro tipo de bibliotecas, y que no somos clientes solamente, ¿no? No me quiero quejar, ¿no? Pero no somos clientes solamente. Yo pienso la biblioteca justo más como un espacio donde suceden cosas, donde pueden suceder cosas y no necesariamente ya no se puede sostener esta idea de intercambio porque no ganamos. O sea, yo no puedo seguir pensando, yo bibliotecaria tengo que dar un servicio a un usuario y tengo que darle este libro o lo que está buscando, porque eso ya lo hacen otros espacios, lo hace Google, lo hace quien quiera, ¿no? O sea, siento que el espacio de la biblioteca puede ser justo también una agencia de complicidad para proyectos editoriales diversos, ¿no? No solamente de las grandes editoriales, sino también otro tipo de proyectos. Y precisamente a mí me pasaron dos cosas, y perdón que haga anécdotas, pero creo que también es importante mencionar eso. Esta idea noble de decir yo voy a hacer un libro para mi pueblo, pues también tiene otra cara, ¿no? Que es justo pensar que todo mundo va a querer el libro como yo pienso que lo van a querer, y no necesariamente es así. En diciembre pasado visité mi pueblo y me encontré a uno de los niños con los que habíamos convivido ya 2 años después y le comenté, oye, vamos al parque porque vamos a tener otra actividad, ¿no? ¿No te emociona, no? O sea, cuéntanos, vamos, ¿no? Y el niño dijo, ¿cuál libro? Pues acuérdate el libro, te tomamos fotos, estábamos enfrente de su casa, que es enfrente del río, y así, ¿no te acuerdas que te tomamos una foto aquí? ¿Ese libro? Lo tira al río. Obvio que esa respuesta a mí me congeló, pero también fue, ok, o sea, no todos los contextos son iguales, y a lo mejor fue solamente una respuesta del niño que es una reacción a que su entorno no es algo favorable para su vida, entonces es una forma también de reaccionar, ¿no? De decir, no me importa las actividades que vas a hacer en el parque, no me importa lo que tú haces, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, una estudiante de mediación justo de la Universidad Veracruzana que tuvo el entusiasmo de realizar una reseña del libro como youtuber, es book youtuber, ¿no? Entonces, tal vez a mí no me gustó la forma y lo que interpretó del libro, pero es su forma de aproximarse. Entonces también es eso, como de qué manera también este tipo de herramientas existen de manera muy efímera. Vuelvo a la idea de luciérnaga, aventé una jaulita de luciérnagas y bueno, pues pueden existir o no pueden existir, y creo que también ese es otro tipo de problemáticas que ya están y que con las que sigo viviendo, porque pues yo sigo haciendo actividades de mediación en el pueblo con otras personas, con otros profesores, ¿no? Entonces estoy viendo a los niños, ya son adolescentes, y a algunos sí les generó, digamos, un interés, o sea, fuera de Tlacotalpan, pues ese es un contexto bien difícil, ¿no? O sea, como les decía, bibliotecas, proyectos culturales, el teatro que, por ejemplo, fue fundado en los años 50 cuando hubo esta idea de modernización de la cuenca del Papaloapan a partir de la creación de la presa Miguel Alemán,
Bueno, pues ahorita ese teatro está en litigio desde hace 7 años porque a un alcalde se le ocurrió arrancar las bancas y regalárselos a una comunidad cristiana evangélica y está vacío y es un taller. O sea, menciono todo esto para decir que esto es solamente una herramienta que llega a otras problemáticas. O sea, no a todo le interesa leer poesía, sí, como dijeron en la mañana, pero la poesía también genera una propia reflexión y eso es lo que también he visto, por ejemplo, con pescadores, con lancheros, ¿no? Que dicen, yo recuerdo cuando era niño todavía había este pescado, ¿no? O qué sé yo. Y bueno, hay otro tipo de experiencias que también tuvieron las fotógrafas, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, ahorita que preguntabas lo de desde dónde venían los libros, nosotros como que nadie se formó en artes o en literatura, o sea, como somos 7 personas en el colectivo, yo estudié economía, este, el otro compañero estudió ingeniería industrial, otra compañera estudió química, otra historia, otra estuvo en comunicación, pero se cambió a gastronomía. Este, otra estuvo en psicología y alguien estuvo en filosofía. Entonces creo que es lo más cercano que hubo como a eso. Pero creo que más bien como que lo que empezamos a hacer surgió a partir como del deseo de hacer cosas, de cosas que nos interesaban. También desde las necesidades que había como en nuestro contexto, o sea, como que queríamos hacer algo, pero era difícil porque no mucha gente lo estaba haciendo. Y también como desde este otro deseo de hacer comunidad y de organizarnos, como, porque no nada más era hacer cosas por hacer, sino por intentar como generar proyectos que vinieran pues eso, de la organización entre personas que son amigos, como que no tanto por dedicarnos a esto, no, o sea, quisiéramos como que las publicaciones que hacemos nos mantuvieran, pero también es difícil, ¿no? Como que sobre todo por los circuitos en los que queremos estar haciendo circular nuestros contenidos. Entonces, no sé, luego me ponía a pensar como que si nos dedicáramos totalmente a los libros, tal vez podríamos como vivir un poco más de eso. En la mañana creo que en la primera mesa hablaron de eso, ¿no? Como de quién se podía dedicar a la editorial 100%, o sea, quién se podía mantener 100% de la editorial, quién podía como una parte, quién tenía 2 trabajos. Nosotros tenemos casi todos 2 trabajos. Entonces, no sé, como que algo que hemos estado publicando en los últimos meses tiene que ver con el trabajo. Estamos haciendo publicaciones que problematizan un poco el trabajo, porque nuestro proyecto surgió de que teníamos tiempo libre en la pandemia porque hacíamos home office, ¿no? Entonces, como que ahorita está como lo de las 48 horas, ¿no? Entonces siento que el tiempo libre es como muy importante para que los proyectos puedan desarrollarse, ¿no? O bueno, no tiempo libre, más bien tener tiempo para hacer cosas que quieres hacer. Entonces, ahorita tenemos estamos empezando una colección de libros sobre trabajo y uno es sobre el trabajo en la construcción, porque ahorita en el centro de Tijuana, por ejemplo, están haciendo muchos edificios que son principalmente para que viva gente de Estados Unidos. Entonces, gente que trabaja en Estados Unidos y vive en Tijuana y como que hace que todo que suban las rentas y todos esos edificios que son como 20 que están haciendo al mismo tiempo en una zona muy pequeña como que pues están hechos para personas que pueden pagar eso, ¿no? Y hicimos como un ensayo y una serie de fotos de gente que estaba trabajando en los edificios y es como un tipo problematizar como esto, ¿no? Como el trabajo, el riesgo en el trabajo, ¿no? Y hicimos otro que tenía que ver también con el tiempo libre con un ilustrador de Toluca y era como un libro de como tips para perder el tiempo en el trabajo o algo así. Porque hay muchos trabajos como de oficina que son 8 horas al día, pero realmente
sacas tu trabajo en 4, pero tienes que estar otras 4 horas sentado, entonces como que es un juego con eso, ¿no? Entonces queremos como hacer publicaciones como sobre el trabajo, ¿no? Por estas inquietudes que tenemos de que tenemos que trabajar en otras cosas para poder mantener los proyectos, o más bien para mantenerlos a nosotros, porque el proyecto se puede más o menos mantener solo si como que lo medio administras bien. Y eso, no sé, también siento que la cosa de la autopublicación como que puede surgir desde cualquier lugar. O sea, como que siento que ahorita hay muchos medios para si se te ocurre algo y quieres escribir sobre ello, quieres hacer un dibujo, lo puedes imprimir, lo puedes como reproducir muy fácil, ¿no? Entonces, o sea, entiendo como que hay como publicaciones que no, en las que no puedes hacer eso, pero, o sea, siempre se puede también como a partir de ahí. Y eso. Gracias. Bueno, antes de responder la pregunta, quería retomar lo que decía Catalina ahorita respecto a que uno no sabe cómo la gente va a coger lo que uno, pues como los proyectos que uno tiene. Y sí, es así, tal cual. Es casi como un salto de fe. Es como lanzar una botella al mar y ver si de pronto algún día a alguien le llega. Es más o menos eso. Y yo lo relaciono mucho con el movimiento, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, en Popayán, muchas veces tenemos la sensación de que no pasa nada. O sea, culturalmente hablando, no pasa nada. Pasan muchas cosas, por supuesto que sí, pero todo el tiempo se tiene la sensación de que no pasa nada. Entonces, siempre sucede que cuando alguien tiene una iniciativa de hacer algo, atrae gente, es posible, es muy posible que a alguien le pase algo con eso. En mi caso, por ejemplo, como les mencionaba, yo soy artista plástica. En mi carrera lo editorial es nada, o sea, el contacto con los libros es como los libros de texto o los libros sobre arte y que uno consulta y ya. Y alguna vez alguien hizo el esfuerzo de llevar libros, un librero hizo el esfuerzo de llevar libros de editoriales independientes de Colombia, montó una carpa en el Parque Central, yo pasé por allí y vi que podían pasar muchas otras cosas con los libros y que el arte y los libros de verdad se podían relacionar y que había gente que hacía eso y me asombré tanto que yo dije, yo quiero hacer eso, no sé qué es eso, pero quiero hacerlo. Eh, y eso literal cambió mi vida porque yo estaba enfocada en cualquier otra cosa distinta. Y fue gracias al esfuerzo de un librero que montó una carpa en el parque de la ciudad donde yo vivo. Entonces, puede que a muchas personas no les pase nada y les pase totalmente desapercibido el esfuerzo que uno como gestor haga, pero a alguien sí le puede pasar algo. Y esa es como la fe que uno tiene y como lo que uno se animó para seguir haciendo las cosas. Entonces ya retomando lo de tu pregunta respecto a mi formación como artista, yo creo que lo que más deposito en mi trabajo, yo siento que mi trabajo es más como gestora y más como mediadora tal vez. Y siento que lo que más deposito en eso es como esa idea de las artes, del valor del proceso. Anteriormente las artes se centraban mucho en el resultado, en el mural, en el cuadro, en la exposición colectiva o la exposición individual de un artista, en mostrar el resultado final de seguramente años de trabajo de algún pintor. Y ya digamos como en un momento más reciente del arte contemporáneo, se le ha dado mucho más valor al proceso, al cómo ese artista o esa artista llega a un aparente resultado. Incluso muchas exposiciones de arte no son más que libretas de bocetos, por ejemplo, ni siquiera una obra específica. Entonces creo que ese valor del proceso es algo que me interesa mucho explorar en estos laboratorios de creación. En esto se ve, aquí en este libro se ve eso. Probablemente muchos lo mirarán y pensarán que es algo inacabado, seguramente tiene errores.
Y eso es algo que generalmente nos cuestionamos mucho sobre si abrazar el error o corregirlo, porque vuelvo al proceso, el error es parte de, y es parte del aprendizaje. Entonces, sí, creo que eso es lo que más retomo como de mi carrera y lo plasmo acá. Y también pues el interés por la gráfica. Nosotros nos enfocamos es en eso, no solamente en hacer, creo que más que en hacer es como en visibilizar tantos proyectos que hay en la ciudad, que hay en la región, tantas personas haciendo cosas, entonces por eso abrimos espacios como feria, como talleres, conversatorios, incluso revisión de portafolios, invitamos gente que consideramos muy teso a nivel nacional para que llegue y vea lo que se está haciendo en la ciudad. A veces, no sé si le pasa a Daniel en Tijuana, pero a nosotros nos pasa con muchas personas, con muchos creadores y creadoras que sienten que lo que hacen no tiene mayor valor y se tienen que confrontar con personas que están afuera, con personas de Bogotá, de Medellín, de ciudades más grandes, incluso de otras ciudades de otros países, para y ver sus procesos y ver sus trabajos para decir, ah, tal vez lo que yo hago sí es bueno, o sea, sí tiene algún valor. Entonces, sí, creo que trabajamos y nos esforzamos mucho por brindar estos espacios que muchas veces la academia no lo da, las facultades de artes o de diseño que hay en la ciudad. Ahí, es difícil que lo haga porque son instituciones públicas y ya sabemos que mover recursos en instituciones públicas es muy difícil. Nosotros accedemos a recursos, a recursos públicos y es un dolor de cabeza siempre. Pero bueno, es nuestro dolor de cabeza y está muy bien y lo asumimos, pero sentimos una gran satisfacción cuando hace poco, volviendo a la anécdota, hace poco uno de los un invitado que estuvo en un conversatorio sobre cómic, el evento del año pasado fue sobre cómic, porque eran los 100 años del cómic en Colombia, mencionó que unos 2 ediciones de Pajaratinta atrás habíamos invitado a un editor de cómic y él estuvo allí, escuchó la charla y le pareció tan fascinante que decidió empezar a hacer cómic. Y el trabajo del que estaba hablando en ese momento en ese conversatorio era el cómic que había hecho para acceder a su grado de pregrado, creo que aquí le dicen licenciatura. Entonces, al tema del salto de fe. Es un esfuerzo muy grande como que sale como gestor, pero uno tiene que confiar en que a alguien lo puede tocar de manera positiva cualquier cosa que suceda en ese evento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, no tenía bien formulada la pregunta, pero con lo que estás diciendo ahorita, Joana, por ejemplo, estos tiempos, y lo han comentado ustedes y lo hemos hecho en proyectos igual individuales, tratar de hacer como de todo, aunque no seamos especialistas de todo, ¿no? Y bueno, yo valoro mucho el trabajo plástico y suelo enojarme mucho cuando alguien que no se dedica a eso, pero teniendo como las facilidades de sí conectarse con esa gente que se dedica a eso, prefiere como, por ejemplo, la IA o tratar de hacerlo él. No digo que esté mal, creo que también hay mucho valor en lo que en las mesas anteriores se ha dicho, como a veces uno empieza un proyecto y hay que hacer de todo, porque sí necesitas conocer como todo el proceso. Pero quisiera saber cuál es tu opinión respecto a esto sobre cómo está bien que empecemos haciendo todo, pero cuándo dar ese salto a quizá como valorar el trabajo que cada quien se dedica a hacer y justo para que quienes se dedican a
plástica, pues sepan que tiene valor lo que están haciendo y que se pueden involucrar con otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la universidad, a mí siempre me habría encantado que letras estuviera en artes, porque siento que en artes, que es donde está danza, teatro, música, plástica, se generan proyectos justo por estar juntos, ¿no? Letras bien podría caber ahí, pero bueno, está en otra área, es mi particular opinión. Pero bueno, por ahí va como mi pregunta, ¿qué opinas tú al respecto? Y bueno, en general, ¿no? Abro la pregunta. A ver, veo si entendí bien la pregunta. Am, a ver, yo siempre he tenido un conflicto conmigo misma, por supuesto, en cuanto al tema de uno hacer de todo. Yo soy consciente de mis limitaciones. Por ejemplo, ahorita en la mañana alguien mencionaba que creo que fue Edgar, no recuerdo exactamente quién, que él asumía las labores de marketing en redes sociales y lo entiendo perfectamente porque, o sea, yo tengo redes sociales y nunca las uso, sin embargo, yo soy la encargada de las redes sociales de Pajaratinta y es un conflicto tremendo porque nunca sé muy bien qué poner, o sea, es, considero yo que es una falencia que en algún momento ojalá podamos cubrir. Pero siento también que si uno decide trabajar en colectivo, hay que confiar en ese colectivo, hay que confiar en que ese colectivo camine como colectivo y aprender también a delegar. Yo tengo una posición dentro de mi grupo que ya les presenté, somos 4. Tengo una posición que nunca quise porque yo no me considero líder de ninguna manera. Pero como soy la más antigua, soy de los que quedamos, soy la que fundó Pajaratinta, de las que fundó Pajaratinta. Entonces, de alguna forma, no sé cómo, yo me convertí en la coordinadora. Y eso es un título así enorme que siento que pesa un montón. Pero justamente es algo de lo cual hay que aprender como a sacudirse un poco, a admitir las limitaciones que uno tiene y aprender a delegar y confiar en lo que las otras personas pueden aportar. No sé si iba por ahí la pregunta. Creo que también entendí que tu pregunta iba como por los grados de especialización dentro de una se me fue el término. Sí, como los grados de especialización, como de las carreras, tal vez. Yo, por ejemplo, bueno, soy artista plástica, estoy estudiando la maestría de diseño y producción editorial de la UAM y no me atrevo todavía a decir que soy diseñadora. Y creo que hago diseño, supongo, pero no me atrevo a decir porque siento que puedo ofender, tal vez, a los que sí estudiaron diseño. Pero también al mismo tiempo me contradigo yo misma y digo, pues no sé, por lo menos pienso yo que en artes los límites, digamos, entre una especialidad y otra pueden ser porosos y se pueden alimentar, se pueden tocar, se pueden traspasar. Pueden ocurrir un montón de cosas muy interesantes en esas líneas que nosotros creemos divisorias, pero que en realidad pueden ser muy, muy porosas y se pueden alimentar entre ellas. También, no sé, como retomando un poco lo que hablamos ahorita de los libros, yo no sé si esto es un libro, honestamente. O sea, según una definición que veíamos, ya ni recuerdo de quién, que tenía que tener 40 y tantas páginas para eso, de la UNESCO, 40 y, ¿qué? 9, no me acuerdo. No sé, o sea, la cosa más arbitraria del mundo, porque no sé por qué no 48 o no 50.
que eso es un libro, entonces probablemente entonces esto no es un libro, pero pues no sé, o sea, simplemente no nos interesa si eso no es. Tiene un ritmo de lectura, hay una propuesta de lectura como en juego, y funciona, y alguien lo lee, y le funciona o no le interesa, y está bien, está perfecto. Pero entonces, sí, no sé si respondo como un poco tu pregunta, creo que iba como por esas dos cosas, no sé si alguno quiera. Creo que si pensamos desde la noción de lo colectivo, la porosidad es bien importante y bueno, esos términos que yo aprendí juntándome con personas más chicas que yo, horizontalidad, o sea, yo soy una trabajadora vertical, ni modo, o sea, bibliotecaria, que pueden esperar, pero para desarrollar otros proyectos tuve que entender, ¿no? Esa porosidad que tiene también el ser humano y tener ideas, ¿no? Y entonces creo que lo lindo también, hay otra manera de verlo, no desde lo gremial, sino también cómo lo que tú haces en términos de objeto editorial, no pensando en libro, un objeto editorial es recibido, es la recepción, ¿no? Entonces ahí ya no importa tanto quién hizo cómo, ¿no? O sea, sí entiendo esta cuestión de las oportunidades que hay, ¿no? Pero esa persona que tal vez no pasó por una escuela de artes, porque a lo mejor venía de un contexto marginal y no tuvo las oportunidades de estudiar una carrera, a lo mejor tiene algo que decir y lo hace bien y lo reciben bien, ¿no? Entonces, siento que tiene que ver cómo, cómo permanece para la posteridad eso que hizo esa persona, ¿no? O sea, siento que si podemos pensar en objetos editoriales, sería precisamente esa recepción de cómo se recibe. Y luego también, o sea, las prácticas artísticas contemporáneas, pues también son muy maleables, les gusta investigar distintas cosas, tienen una gran curiosidad, meten las narices en la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí lo interesante es cómo se genera un espacio en común o un deseo en común con la experiencia de que cada uno tiene con los objetos editoriales, ¿no? Entonces siento que esa es otra manera también, a lo mejor un poco hippie, pero estoy en Jalapa, creo que es permitido eso, de verlo, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, también como nuestra práctica ha sido como que desde la no especialización, precisamente porque como no estábamos formados en diseño o en algo que tuviera que ver con letras como de una forma tan cercana, como que siento que lo que te permite como esta cultura del fanzine o la cosa de la autopublicación es como que desde los medios que tengas disponibles como hacer lo que quieras, ¿no? Y ahorita que decías lo del arte contemporáneo, siento que también como que luego empieza a haber muchos cruces, ¿no? Porque estábamos atravesados por las mismas cosas y como que a partir de que estamos atravesados por las mismas cosas, como que podemos como trabajar diferentes medios o soportes para hablar de lo mismo, ¿no? O sea, puedes desde el arte como utilizar diferentes tipos de expresiones o materiales para hablar del mismo tema, ¿no? Y a lo mejor a alguna persona se le da más hacer un ensayo. A lo mejor alguien puede hacer poesía que hable del, no sé, para poner un ejemplo, algo como que tenemos en el Tijuana es la maquiladora, ¿no? Y se ha escrito muchísimo de la maquiladora como que a partir de la academia, ¿no? Como estudios culturales, estudios de economía, estudios de laborales. Pero también hay como mucha poesía que está atravesada por la maquiladora, ¿no? Hay gente que escribe ensayo, hay gente que escribe libros de cuento, que los personajes tienen que ver con eso. Entonces, como que la cosa que te permite la autopublicación, o es como que no tienes ese límite de decir, bueno, yo no voy a editar porque no soy editor, como que... Y por ejemplo, en nuestro caso, como que, como partimos mucho de ser autodidactas, como que
en un principio tratamos de que todos aprender a hacer más o menos lo mismo, porque en el momento en que yo no puedo editar, a lo mejor alguien puede editar. Y entonces alguien aprendió a maquetar, alguien aprendió a hacer diseño gráfico, alguien aprendió a encuadernar, o sea, una de las compas encuaderna mejor que todos, o sea, es como muy buena. Entonces, como implícitamente esa especialización se va dando de todos modos, ¿no? A pesar de que queramos como cada quien hacer todo, pero en algún momento como que alguien es, como que se le da más hacer una u otra cosa y como que empieza a darse, ¿no? Ahorita como que pensaba en que nosotros hacemos como tirajes muy cortos y casi todo lo movemos en la librería o en ferias. Y ahorita pensé como que quizás deberíamos hacer tirajes un poco más largos, ¿no? Porque eso podría hacer que nuestros contenidos pudieran estar como en editoriales, en librerías independientes, como cosas que tenemos allá. Y siento que tampoco lo hacemos porque no estamos como también, no tenemos una estructura en la que lo planeamos de una forma como tan a mediano plazo. Es como va a haber una feria, vamos a hacer 50 para la feria, ¿no? Y nos dura, vendemos la mitad y la otra mitad como que la dejamos en el local o la vendemos como en otros lugares. Pero siento que si a lo mejor nosotros, como que en nuestra práctica nos especializamos un poco más o planeamos un poco más esa parte, como que podríamos tener tirajes más largos y a lo mejor distribuir nuestras cosas en otros lugares, ¿no? Como que eso. Sí, yo justamente quisiera preguntar o ahondar un poco más en la relación de los libros que ustedes hacen, los objetos editoriales que ustedes hacen o dispositivos, cómo circulan en la librería y en la biblioteca, ¿no? Es decir, se han acercado, más allá de la feria, que la feria además es, sí, es un momento muy extraño y muy excepcional, requiere mucho trabajo, normalmente es trabajo precarizado, al menos así es en Guadalajara, ¿no? Es decir, no genera ningún tipo de derecho laboral ninguna de las ferias que se hacen allá. Entonces, cuando se acerca uno a la biblioteca o a la librería, que tiene un ritmo mucho más lento, mucho más distinto, ¿cómo les va a ustedes? Porque en el caso particular de la librería donde yo trabajo, son estas piezas las que le dan mayor riqueza a la librería y encuentran un valor comercial. No encuentran un modelo económico de generar un excedente de capital inmenso que se queda en los bolsillos de quien es dueño de la librería, sino que lo que hace es que las distintas audiencias, receptores o lectores, usuarios del libro, se acerquen a la librería porque van a encontrar, digamos, fruta de temporada, ¿no? A lo mejor hay 30 libros de esos que no van a regresar porque se dieron esa temporada y no lo van a volver a encontrar. Y eso de alguna manera da capital simbólico, pero en realidad también se vende, ¿no? Entonces, ¿cómo les va a ustedes al acercarse, digamos, a estos intermediarios o estos mediadores que pueden ser las librerías o las bibliotecas? Bueno, yo voy a hacer trampa porque pues me sé un poquito de las dos cosas, ¿no? Pero bueno, hacemos nuestro rey en la primera edición, fue de distribución gratuita y eso significó tener, digamos, un programa de, digamos, conectar con aquellas personas, con los niños y las niñas de los talleres, ¿no? Entonces, nuestro primer objetivo era entregar ese objeto de la persona que participó, buscar justo proyectos y programas que tenían que ver con mediadores y bueno, la UVEB fue fundamental, ¿no? Justo con el reflexionario Mocambo, que está en el puerto de Veracruz, ¿no? Comunidades, digamos, como clubs de lectura, ¿no? Que ya estaban, digamos, vinculados con el reflexionario, ¿no? Es como una serie de células que fue conectando, si quieres, del boca en boca de llegó este proyecto, ¿no? Entonces, de esa manera se acercaba, digamos, a esos contextos comunitarios, ¿no? La otra parte de las librerías ha sucedido más que nada con esta segunda edición de Hacemos Nuestro Río, por ejemplo, y de las nuevas ediciones y de otros proyectos editoriales de Casa Gallina, que, por ejemplo, una parte de la tirada va a las librerías porque justo
También son objetos muy bonitos, o sea, por ejemplo, la primera edición, y había el deseo de muchas personas, muchos artistas, que decían, ¿dónde lo compro? Y para mí era como una especie de orgullo soberbio de no lo puedes comprar. Sí, entonces se buscó, bueno, también hay otros públicos que desean el libro, que tienen los medios para comprarlo, bueno, pues lo vamos a poner a disposición. Entonces se hizo una búsqueda de librerías con las que se tenía, digamos, una cercanía por el tipo de contenido, por el tipo de enfoque y no librerías de cadenas, ¿no? Necesariamente. Entonces, ha sido a fuego lento en el caso de Casa Gallina, pero a partir del año pasado es que se abrieron, digamos, esta parte del proyecto editorial de Casa Gallina a las librerías. A las bibliotecas llega pues, por el proceso de donación y hacemos una selección cuidadosa, o sea, sí pensamos a dónde queremos que vaya el libro. Y son tirajes de 1000 ejemplares, entonces creo que es hasta cierto punto manejable eso, ¿no? No se embodegan los libros. Ujú. Bueno, en el caso de Pajaratinta, los libros que hacemos del laboratorio de creación no tienen una vocación comercial, no los vendemos, los distribuimos en espacios como estos porque lo que nos interesa es contar, contar lo que llevó a esto. Entonces, simplemente lo rotamos, lo hemos llevado a biblioteca, no sabemos si lo han catalogado, ¿no? Pero pues, en algunas bibliotecas están. En el caso, por ejemplo, de Popayán, si quisiéramos vender, es muy difícil porque no hay librerías, o hay muy pocas, y las muy pocas que hay son librerías, pues como, es que no sé qué término es eso, es como, sí, libros de grandes editoriales que realmente no les interesa abrir espacio como a este tipo de proyectos, a fanzines o a otro tipo de productos editoriales o de objetos editoriales que puede que no estén dentro de el tema de los libros o que no tengan un ICBN, por ejemplo. Entonces, sí, paso la pregunta. Bueno, como que eso que decías del modelo económico, como que es algo que siempre hemos pensado, pero como que no hemos podido aterrizar tanto, como cómo podemos como hacer sostenible como que la producción de libros, no sé, libros objeto o fanzines y eso. Porque si hay como una economía como muy, como más estructurada para los libros con tirajes de más ejemplares, ¿no? Este, o sea, en mi caso estoy como en los dos lados porque tenemos la librería y también hacemos los libros. No sé cómo le van a los libros que hacemos en otros lugares porque no los distribuimos tanto por la cosa esta de que hacemos muy pocos. Pero, por ejemplo, yo lo que he notado en la librería es que hay personas que van por libros que le llaman libros, ¿no? Como de que, quiero un libro de 100 páginas con una novela, o quiero un libro que sea pura poesía, o quiero un libro que tenga un ensayo de filosofía súper largo, que me expliquen con notas y citas todo lo que quiero saber. Pero hay muchas personas que también están interesadas en los libros objeto, o sea, como que les gusta más como la materialidad de la publicación. O sea, a ver, nosotros al principio hacemos más eso. Entonces hicimos como varios libros como con experimentos. Hicimos uno que era como con el dictado del teléfono. Leímos poesía para el dictado, pero la leímos en español y el dictado estaba en inglés. Entonces lo que el teléfono capturó era como fonéticamente como sonaba en otro idioma lo que estábamos leyendo. Entonces en teoría si lo lees suena parecido a español, ¿no? Entonces a la gente le gustaba mucho eso. Cuando ya se ponía a leerlo y lo veía en español era como que, bueno, sí suena parecido, ¿no? Hicimos otro que era como haiku, pero en taquigrafía, que era como una técnica que utilizaban para el dictado antes, que eran como líneas y cada línea era como una consonante. Entonces también como que gustaba mucho eso. Entonces hay gente que solo, o más bien hay gente que le gusta mucho ese tipo de materiales, como que tienen como cierto grado de arte involucrado y que son hechos de forma manual. Pero hay mucha banda que también prefiere como un libro como que grande que leer, ¿no? Para estar horas y horas, ¿no? Entonces los libros objetos requieren menos tiempo
lectura y de revisarlos que un libro de teoría. Entonces, sí, creo que hay como, más bien como que hay público para ambos, ¿no? Como que hay público para ambos y lo que nosotros intentamos ahorita es como tratar de hacer una mezcla. O sea, como que nos interesa mucho como la cosa del ensayo, pero tampoco queremos hacer un ensayo larguísimo de algún tema, sino que queremos como más o menos cruzarlo con gráfica, ¿no? Como lo que decías. Entonces hicimos uno como con foto, hicimos otro con ilustración, como en esto de intentar como no abarcar las dos cosas, sino son cosas que nos interesan, entonces como queremos ver de qué forma pueden como estar conviviendo, ¿no? Como el formato raro del libro objeto con un ensayo medianamente serio, ¿no? Entonces como que estamos intentando jugar con eso. Pues muchas gracias al Estrés por compartirnos. Esta tarde creo que nos vamos también con muchos intercambios. Y gracias también a ustedes por quedarse hasta el final. Me voy a permitir leerles, compartirles un par de constancias. Esta parte de la feria, la Universidad Veracruzana, a través de la dirección editorial, otorga el presente reconocimiento a Daniel Mejía. Un aplauso, por favor. De Ediciones Caradura. De igual forma, otorga el reconocimiento a Joana Nosa, de La Pájara Tinta. Aplauso, por favor. Y también para Catalina Pérez Méndez, de Casa Gallina. Y bueno, les invitamos a que el día de mañana también asistan a las actividades. A las 9:30 continuamos con una mesa con Carlos Armenta aquí presente y Vanessa López. Que tengan bonita tarde.